Pensemos por un segundo en una simple gota de agua. ¿Qué tiene que ver esa gotita con la electricidad que mantiene iluminada esta misma pantalla en este preciso instante? Bueno, resulta que si dividimos esa gota una y otra vez, yendo más allá de las moléculas hasta llegar al nivel atómico, empezamos a revelar las fuerzas invisibles que, literalmente, impulsan y sostienen toda la vida moderna. Vale, vamos a sumergirnos directamente en ese nivel atómico. El átomo, a pesar de ser absolutamente diminuto, esconde partículas aún más pequeñas en su interior. Y es precisamente el movimiento constante de esas partículas de carga negativa, los electrones, lo que constituye la base fundamental, el bloque de construcción de toda la electricidad que conocemos. Bienvenidos a este recorrido visual. Una explicación paso a paso donde vamos a transformar conceptos técnicos que a veces parecen superdensos en un viaje clarísimo, yendo desde el comportamiento más microscópico del electrón hasta el gigantesco tamaño de la red eléctrica. Y esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. 6 áreas fundamentales para entenderlo todo. Empezaremos con el origen de las cargas eléctricas, pasaremos a la famosa ley de Ohm, montaremos los circuitos eléctricos, analizaremos la potencia y el efecto Joule, descubriremos la magia del electromagnetismo y remataremos con el gran duelo final, alterna versus continua. Así que, empezamos con el primer bloque, el origen, cargas eléctricas y esas fuerzas invisibles. Empezando por el principio absoluto de todo esto, el comportamiento de las cargas eléctricas es fascinante. Resulta que, bajo ciertas condiciones, se produce un desbalance de cargas. ¿Y qué significa esto? Pues que esta diferencia genera una especie de empuje, un empuje constante que conocemos como diferencia de potencial o más comúnmente tensión o voltaje. Y es justamente este voltaje la fuerza motriz que obliga a los electrones a moverse a través de un conductor. Así sin más, es como se crea lo que llamamos una corriente eléctrica. Pasamos al segundo bloque, la famosa ley de Ohm, las reglas que controlan este flujo. Ahora bien, para entender cómo se desarrolla esto y darle sentido a las reglas que gobiernan este movimiento mundialmente conocidas como la ley de Ohm, no hay nada mejor que usar una analogía de fontanería. Para hacer muy concreto este concepto que parece súper abstracto, imaginemos por un momento que la electricidad funciona como un simple sistema de agua. Tenemos un gran tanque elevado, una manguera por donde fluye el líquido y un balde abajo del todo para recogerlo. Es una comparación brillante, porque encaja a la perfección. La altura y la presión del agua en el tanque funcionan exactamente igual que la tensión eléctrica o el voltaje de una batería, es decir, representan la fuerza del empuje. Y de la misma manera, el diámetro de la manguera, que nos deja pasar más o menos agua, actúa exactamente igual que la resistencia eléctrica de un cable. Ofrece una oposición, un freno al paso de la corriente. Y aquí viene un detalle fantástico para no volverse locos despejando fórmulas matemáticas. El famoso triángulo mágico de la ley de Ohm. Es como un truco genial. Si queremos saber el voltaje, simplemente tapamos la letra V y vemos que nos queda intensidad multiplicada por resistencia. Si queremos saber la corriente, tapamos la I y nos queda voltaje dividido entre resistencia. Y si tapamos la R, pues voltaje sobre intensidad. Transforma unas reglas matemáticas abstractas en algo súper intuitivo y fácil de recordar. Llegamos al bloque 3, entendiendo los circuitos eléctricos y cómo construir el camino. Teniendo las reglas claras, es el momento de ver cómo se organizan los componentes en la vida real. Y aquí nos encontramos con dos configuraciones que son polos opuestos. Por un lado tenemos el circuito en serie, como esas típicas luces del árbol de Navidad, donde hay un solo camino. ¿Qué pasa? Que si una sola bombilla se rompe, se corta todo el flujo de corriente y se apaga todo. Por el contrario, un circuito en paralelo divide el camino en varias ramas. Esto es fundamental porque permite que los enchufes de una casa mantengan siempre su voltaje constante en cada derivación y sigan funcionando de forma totalmente independiente. Sección 4. Vamos con la potencia y el famoso efecto Joule. Básicamente, potencia y calor. A ver, ¿qué ocurre realmente cuando esta electricidad hace un trabajo físico en el mundo real? Pues aquí entra en juego el efecto Joule. Cuando los electrones circulan, se genera fricción con el material por el que pasan, y esa fricción crea calor. Ojo, esto es súper útil para hacer funcionar un secador de pelo, una estufa o un horno, pero al mismo tiempo es la causa de un peligro enorme, el sobrecalentamiento de los cables. Por eso, y esto es absolutamente vital, necesitamos instalar protecciones en casa. Cosas como fusibles que se funden a propósito o interruptores termomagnéticos que saltan para cortar el circuito y evitar incendios. Y para prevenir esos incendios, las normativas de ingeniería no dejan nada al azar.
exigen capacidades muy específicas. Las equivalencias nos muestran claramente que necesitamos cables más gruesos para transportar corrientes más altas de forma segura. Por poner un ejemplo práctico, un cable con una sección de 1,5 milímetros cuadrados soporta perfectamente 15 amperios, pero si la corriente sube a 21 amperios, la normativa exige saltar a una sección mayor, a 2,5 milímetros cuadrados. No se puede jugar con esto. Pasamos a la sección 5. La magia del electromagnetismo y su fuerza invisible. Subiendo de escala, nos adentramos en una de las fuerzas más determinantes de todo nuestro universo. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Parece una frase sencilla, pero establece la regla básica y absoluta de cómo funciona el magnetismo. Esa atracción y repulsión invisible entre un polo norte y un polo sur de un imán es, literalmente, la base conceptual y mecánica sobre la que funcionan absolutamente todos los motores y generadores de nuestro mundo moderno. El momento en el que nos dimos cuenta de la relación que había entre la electricidad y el magnetismo cambió el curso de la humanidad para siempre. Fijaos en las fechas. En el año 1820, Ørsted descubre casi por casualidad que una corriente eléctrica crea magnetismo, simplemente al ver cómo se desviaba la aguja de una brújula. Y apenas una década después, en 1832, Faraday se da cuenta del fenómeno exactamente inverso. Al mover un imán dentro de un cable enrollado, se creaba electricidad. O sea, el simple movimiento de un imán podía generar energía eléctrica. Un descubrimiento brutal. Y finalmente llegamos al bloque 6, el gran duelo, alterna versus continua y la gigantesca red eléctrica. Todo lo que hemos visto nos lleva a una batalla histórica a escala masiva por ver cómo generar y distribuir esa energía. Por un lado, tenemos la corriente continua, que fluye en una sola dirección todo el rato, de forma lineal. Esta es genial para pilas, baterías y dispositivos portátiles. Pero luego tenemos a la corriente alterna, que tiene un comportamiento totalmente distinto. Cambia de dirección constantemente, oscilando como si fuera una ola en el mar. Y es precisamente esta, la alterna, el estándar absoluto que nos llega por el enchufe de la pared a través de las empresas eléctricas. Pero ¿por qué ganó esta batalla? Pues el punto clave, la verdadera razón de su triunfo es esta. La corriente alterna permite usar transformadores magnéticos. Y esto cambia las reglas del juego porque nos permite elevar el voltaje a cifras monstruosas, como 500.000 de voltios para transportarla entre ciudades. Al subir tantísimo el voltaje, la corriente que realmente viaja por el cable baja drásticamente. Así, las empresas se ahorran una fortuna porque pueden usar cables mucho más delgados sin miedo a que se derritan por el calor del efecto Joule. Hace que toda la red a larga distancia sea económicamente viable. Para poner el punto final a esta explicación es casi obligatorio quedarse con una reflexión en la cabeza. La próxima vez que le demos a un simple interruptor de la luz en casa, seremos capaces de imaginar todo lo que está pasando ahí detrás, pensaremos en esos campos magnéticos invisibles y en esas oscilaciones de corriente alterna latiendo miles de veces por minuto detrás de nuestras paredes. Sin ninguna duda es un mundo invisible y absolutamente fascinante sobre el que vale la pena reflexionar.